Bienvenidos al programa de formación para reinventarse en momentos de crisis. Toda crisis es generación de oportunidades también. No hay que tener miedo a enfrentarse a situaciones de cambio. En este primer módulo vamos a tratar de reflexionar sobre el potencial que tenemos de cara a afrontar una situación de cambio como la que podemos estar viviendo en este momento. Tenemos que reflexionar sobre nuestra motivación, sobre nuestras competencias, para poder orientarlas en la búsqueda de una buena solución en este momento. Así que bienvenido a este módulo. Damos comienzo a este primer módulo en el que pretendemos ayudaros a reflexionar sobre el potencial profesional que tenemos y también cuál es nuestra vocación, nuestros deseos de cara a afrontar el futuro próximo. Es importante que esta reflexión la hagamos como punto de partida para poder identificar buenas oportunidades en el futuro próximo. No se trata tanto de hacerse la pregunta de si voy a poder trabajar por cuenta ajena o si por el contrario voy a tener que desarrollar un proyecto propio, sino reflexionar sobre nuestras capacidades para poder diseñar un proyecto profesional futuro que podamos acometer con éxito. Es importante poder explorar alternativas, generar alternativas, no dejarme llevar por las circunstancias. Seguramente estamos en un momento pues quizá difícil, pero tenemos que superar esta situación para poder diseñar un buen plan de desarrollo profesional futuro. Todo momento de cambio como el que vivimos en este momento supone una salida de la zona de confort. Si la zona de confort es aquella zona en la que hacemos algo que sabemos hacer, en la que nos sentimos seguros, tenemos confianza en nosotros mismos, y más allá de esta zona hay una zona de miedo, una zona en la que tenemos desconfianza, nos surgen dudas sobre lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer, pero debemos de ser conscientes de que más allá de la zona de miedo se nos presenta una zona de aprendizaje, una zona de desarrollo de nuevas habilidades, de nuevas capacidades para poder aplicar a iniciativas profesionales o incluso personales. Y a medida que vamos alcanzando nuevos conocimientos y desarrollando nuevas habilidades, ampliamos nuestra zona de confianza. Por tanto, os recomiendo que no perdáis el miedo a salir de esta zona de confort. Este momento de cambio de situación, es un momento en el que casi nos vamos a ver todos abocados a salir de nuestra zona de confort. Que sepamos que es una zona de desarrollo profesional futuro. El problema que podemos tener es que no sabemos muy bien por dónde tirar, qué es lo que tenemos que hacer. Nos puede estar bloqueando incluso el miedo. Esto en ocasiones sucede porque no tenemos un conocimiento sistémico. Nuestro desempeño profesional depende en gran medida de cómo combinemos determinado tipo de componentes, tanto nuestras capacidades, recursos, etcétera, como nuestra red de contactos. Todo esto lo orientemos adecuadamente a un perfil de cliente, sea una empresa por cuenta ajena con la que podamos trabajar o un cliente profesional. Tratar de entender cómo funciona el sistema profesional que nos rodea es importantísimo para poder perder esta situación, esta sensación de miedo que muchas veces nos bloquea. Y además nos permitirá seguramente podernos adaptar con más facilidad. Lo ideal sería poder encontrar el ámbito de convergencia de los tres principales componentes en relación al desempeño profesional. Por una parte, mis habilidades, mis conocimientos, aquello que aprendí, aquello que me enseñaron y que probablemente haya podido poner en práctica en actividades profesionales previas. El lugar donde este ámbito coincide con mis intereses, aquello que me gusta, aquello que me motiva, que me hace levantarme temprano con alegría, y esa zona o esa actividad profesional en la que también se hacen presentes nuestra personalidad, cómo nos gusta trabajar, cómo nos gusta relacionarnos con los demás. Cuando encontramos esta zona de convergencia, es muy probable que tengamos un excelente desempeño profesional, estemos trabajando por cuenta propia o trabajando por cuenta ajena. Es importante hacer una reflexión sobre esto. También es importante
reflexionar sobre nuestra motivación. Hay tres componentes principales en la motivación. Por una parte, la motivación llamada intrínseca, aquello que nos mueve a hacer cosas por las que esperamos una recompensa de carácter interno. Disfrutamos haciendo algo y con esa satisfacción que recibimos al hacer este determinado tipo de actividad, nos sentimos suficientemente satisfechos. La motivación del artista. Hay otro componente de la motivación, la extrínseca, que es la que nos lleva a hacer cosas en la búsqueda de una recompensa, bien sea económica o de reconocimientos públicos por parte de la gente que nos rodea, etc. Y hay una tercera componente de la motivación trascendente. Aquello que nos mueve a hacer algo por el impacto positivo que causan los demás. Todos nosotros tenemos algo de estos tres componentes, dependiendo del momento de nuestra vida y dependiendo también del entorno en el que nos encontremos, primará uno de estos componentes sobre otro. Es bueno que en este momento reflexionemos sobre cómo es nuestra motivación y cuáles son los ingredientes de cada uno de estas dimensiones de la motivación que son importantes para ayudarnos a orientar nuestra actividad profesional en relación a nuestro perfil motivacional. Por otra parte, y un buen punto de partida, es reflexionar sobre los distintos factores o vectores en relación a la satisfacción personal. En nuestra vida tenemos muchos ámbitos que influyen en relación a nuestro estado de bienestar, de alegría personal y motivación. Algunos de ellos pueden ser el ámbito laboral, el amor, las relaciones con otros, la salud, el deporte, etc. Es bueno que cada uno de estos componentes estas dimensiones las podamos reflexionar en nuestro perfil, saber a cuál de ellas le otorgamos en este momento más importancia y cuál es nuestro nivel de satisfacción en relación a cada una de estas. De tal forma que para aquellas que sean más importantes para nosotros, si nuestro nivel de satisfacción es escaso, tratemos de trabajar actividades que favorezcan el incremento del nivel de satisfacción. También es cierto que es necesario que pensemos en relación a nuestra actividad profesional futura, si es compatible con nuestras prioridades, el desempeño profesional que realicemos, o por el contrario no lo es. Una reflexión que también os invito a hacer es que hagáis una mirada retrospectiva sobre vuestra vida. Con perspectiva histórica tratéis de identificar aquellos momentos de vuestra vida en los que sentisteis más satisfacción. Pueden ser a consecuencia de la realización de una actividad profesional o una experiencia personal o en relación con otros, cualquier tipo de momento que se os venga a la memoria. Tratéis de identificarlo en el tiempo y para cada uno de ellos tratéis de estos momentos álgidos, tratéis de identificar cuáles son los ingredientes que concurrieron en aquel momento para hacerlos satisfactorios para vosotros y tratéis de identificar qué competencias de todo tipo pusisteis en juego para para vivir aquellos momentos. Probablemente podáis identificar algunas competencias a lo mejor ocultas que fueron claves para este nivel de satisfacción y a lo mejor alguna de ellas puede ser útil para vosotros en este momento. Otro de la línea de reflexión que os sugiero podéis realizar es que tratéis de identificar si podéis acometer un proyecto por cuenta propia, si podéis ser emprendedores. No es un itinerario fácil, El itinerario del emprendedor, del trabajador por cuenta propia, conlleva el pasar por una serie de estadios que probablemente a muchos en ocasiones les pueden echar para atrás. En primer lugar, es necesario que tratéis de identificar si tenéis motivación en relación a la realización de este tipo de actividad. En ocasiones se plantea el desarrollo de una actividad por cuenta propia como consecuencia de haber hecho una reflexión y tener una serie de motivos que nos llevan
a encauzar nuestro itinerario profesional por esta vía. No se trata tanto de tener motivos, en ocasiones estos son más que motivos, excusas. Es saber si en el fondo de tu corazón hay un motor pequeñito que te anima a desarrollar un trabajo por cuenta propia. También es importante que sepas que emprender suele conllevar el salir de la zona de confort, de tener asegurado un sueldo todos los meses, de hacer algo que probablemente sepamos hacer y que hayamos hecho durante mucho tiempo. Por tanto, el emprender implica tener un cierto nivel de audacia, una cierta capacidad de asumir riesgos. Si en tu forma de ser hay una aversión total a las situaciones de riesgo y de incertidumbre, probablemente el itinerario emprendedor no sea el tuyo. Por otra parte, hay otro ingrediente que en mi trabajo con empresas he identificado como clave para el desarrollo de proyectos empresariales exitosos, es la constancia y la resiliencia. Muchos empresarios con los que he trabajado me han demostrado como una de sus mejores virtudes la constancia y la capacidad de levantarse ante las dificultades. Entonces, estos tres elementos, la existencia de una motivación, un cierto nivel de audacia y la tenacidad, deberían de estar dentro de ti para poder acometer un proyecto propio. Por otra parte, si vas a acometer un proyecto empresarial, es necesario que reflexiones sobre, en primer lugar, si lo vas a desarrollar por ti mismo o vas a contar con socios. El gestionar un proyecto con un socio o con varios socios implica que pueden surgir situaciones de conflicto, pueden conllevar el compartir un proyecto empresarial con un socio alguna situación de conflicto. Por eso tienes que tomar algunas precauciones antes de tomar esta decisión. En primer lugar, debe de darse una convergencia en los intereses y en los valores, una misma escala de valores. Es un elemento fundamental. Y por otra parte, debes de buscar complementariedad. Los perfiles de los socios deben de ser complementarios. No es conveniente que tome la decisión de emprender un proyecto con un socio simplemente porque sea tu amigo o sea un familiar tuyo. Se corre el riesgo de que si surgen situaciones de conflicto y estas no se gestionan de forma adecuada, se pueda perder un buen amigo. Por otra parte, tienes que reflexionar sobre la idea y el sector que quieres desarrollar. Sobre esto trabajaremos un poco más en el módulo 2 y en el módulo 3. Pero es necesario tratar de emprender un proyecto en sectores que tengan una capacidad de generación de ventas. Y en tercer lugar, es necesario reflexionar sobre las circunstancias que acontecen en tu vida en este momento de cara a acometer un proyecto propio. Si cuentas con los recursos, con el conocimiento suficiente, o si por el contrario te hace falta adquirir algo más para poder acometer un proyecto con éxito. Y en último lugar, tienes que también ser consciente de que muchos proyectos de emprendedores viven un momento de dificultad cuando han de pasar a crecer, de pasar de ser un negocio pequeñito de un trabajador individual o con un par de trabajadores a crecer. Este momento de crecimiento debes de tratarlo de identificar para poder poner los medios para que el crecimiento sea sostenido y saneado. Por tanto, espero que este módulo te haya podido ayudar a reflexionar sobre cuál es tu punto de partida de cara a acometer un cambio en el itinerario profesional que has vivido hasta este momento. Ten en cuenta que el momento de cambio es un momento de oportunidad. Espero que continúes con el módulo 2 en el que reflexionaremos sobre el modelo de negocio. Gracias.